Mi nombre es Edison, para aquellos que no me conocen, yo trabajo aquí con el pastor Ernesto y bueno, les quiero dar una bienvenida, me alegra que hayan venido aquí a compartir con nosotros en este tiempo y si por primera vez estás aquí, pues te invitamos a que puedas enviar la palabra conectar al 239-239 y allí ustedes pueden encontrar en el volante también hay un código QR en el cual puedes encontrar los anuncios y tomar notas al mensaje. Así que una vez más, si has venido por primera vez, te invitamos a que envíe la palabra conectar para que así podamos entonces conectarnos contigo y poder hacer un seguimiento. Hoy en este día tengo el privilegio de poder predicar una vez más y les voy a pedir que se pongan en pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar en Éxodo, en el versículo 13 y 14. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ir saltando de unos versículos a otros y yo los iré guiando o pueden seguirlo allí en la pantalla. Entonces, una vez más, Éxodo 13, empezando en el versículo 17 y avanzaremos mientras que estamos. Bueno, para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Verso 17, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Verso 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Capítulo 14, verso 10. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que el Señor hoy hará por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveráis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os estéis callados. Verso 30, aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Pueden sentarse. Qué maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes les gusta el deporte? Me imagino que a muchos, ¿verdad? ¿Y cuántos, así como yo, están ansiosos porque ya empiece el mundial que viene ahorita en el verano, ¿verdad? ¡Vamos, Colombia! ¡Woo! Así es, ¿verdad? El mundial es un proceso de 4 años que eventualmente se reduce a 90 minutos en un juego o un partido entre 2 equipos. Y muchas veces estos partidos se reducen a solo un momento. Este proceso de 4 años llega a la culminación muchas veces que llega a un momento exacto y preciso. Y es el momento cuando a veces toca irse a la ronda de los penales. En el 94, en el mundial que sucedió aquí en Estados Unidos, Roberto Baggio era un jugador italiano, se acercó al punto penal en la final y aunque había sido el mejor jugador del mundial hasta ese momento, se acercó teniendo que tomar el último penal, el cual iba a decidir todo. Sucedió lo más inesperado. Roberto Baggio falló el penalti.
Allí ven la foto de lo que él hizo después de fallar. Se quedó allí de esa manera, cabizbajo, derrotado, totalmente confundido, mientras que los brasileros celebraban en gran manera, él allí en un momento donde estaba totalmente congelado. Baggio dijo acerca de esto: sabía que Taffarel, el portero de Brasil, siempre se tiraba, así que decidí tirar por el centro, más o menos por la mitad, para que él no pudiera cogerla con los pies. Por desgracia, y no sé cómo, el balón subió 3 metros y voló por encima del travesaño. En otras palabras, Baggio dejó que el arquero del equipo contrario definiera lo que él iba a hacer. Y entonces dudó de sí mismo y cayó en fracaso. Y a veces en nuestra vida estamos a un solo paso de confiar en Dios y avanzar en fe, pero nos congelamos y por el miedo caemos en fracaso. El Éxodo es una de las historias más citadas del Antiguo Testamento. Sus implicaciones están y se encuentran constantemente en el Nuevo Testamento. Dios acaba de rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud con una mano poderosa y el brazo extendido. Y ahora el pueblo está libre y vive en su nueva fe. Pero no pasará mucho tiempo antes de que esa fe sea probada. Y yo sé que de pronto a muchos nos ha pasado. Cuando entramos en fe en Cristo, esa fe va a ser probada. Pero entonces al pueblo el miedo los va a paralizar y les impedirá avanzar. Y Dios va a tener que acudir a su rescate para enseñarles a ser valientes. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver que podemos tener valentía para avanzar porque la presencia de Dios nos guía y su poder nos salva. Número 1, la presencia de Dios que nos guía. Aunque cuando parece todo incomprensible, allí está Dios. Verso 17, capítulo 13 dice que el faraón dejó ir al pueblo. Después de 10 plagas que culminaron en la muerte del hijo primogénito del faraón, él les dice: llévatelos, Moisés, llévate a tu pueblo y sal de aquí. Ya no eran esclavos de Egipto, ya eran un pueblo libre para ir a adorar a Jehová, a Yahweh. El mandato de Dios era: Faraón, deja que mi pueblo vaya a adorarme. Ahora, no quiero que tengan el malo entendimiento de que Jesús simplemente los rescató, Dios los rescató simplemente, ven, los rescato, vaya, hagan lo que quieran. No, Dios rescata a su pueblo, Dios te rescata a mí, ¿para qué? Para que vayan y adoren su presencia. Dios te rescata, Dios me rescató para que yo adore al Señor. Seguido en el verso 17 y 18 dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. En lugar de tomar el camino más rápido y el camino más fácil por la carretera que se llamaba Via Maris, que significa camino del mar, lo cual los había llevado en 2 semanas a la tierra de Canaán. En lugar, Dios los llevó por una ruta más larga a través del desierto. Ahora dice en los versículos 21 y 22 que Dios los guió de una manera peculiar, con una nube de día o una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Allí había una nube gigantesca durante el día que los cubría y una columna de fuego durante la noche. Dios nunca los dejó, sino que iba paso a paso con ellos en esa jornada que ellos estarían viviendo. Su presencia les recordaba a ellos que Él estaba allí, ya fuera adelante con la nube o atrás con la columna de fuego. Que Él iba adelante de ellos, que Él veía lo que estaba pasando y Él sabía lo que debía de pasar y lo que vendría. Él siempre estaba con ellos. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué Dios decidió llevarlos por el camino más largo? ¿Por qué no el más fácil? ¿Por qué no hacerlo facilito? Va, en 2 semanas allí llegas. ¿Por qué? Dios mismo nos responde, dice: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. A veces
no estamos listos para lo que viene. Y el pueblo no estaba listo para la guerra que hubieran tenido que enfrentar si Dios los hubiera llevado por ese camino de la costa donde los filisteos estarían listos para pelear. Este pueblo no estaba listo para la batalla que venía. Habrían regresado asustados y llenos de miedo, y ya ahí mismo se hubieran devuelto porque no estaban listos para lo que venía por el lugar fácil. Entonces fue la misericordia de Dios la cual los llevó por un camino más largo, aunque en ese momento no tenía lógica y ellos no podían entender o saber el porqué. Sabes que en nuestra vida a veces Dios nos lleva por caminos inesperados, aunque no nos parezca lógico, porque Él sabe lo que nos depara el futuro mejor que nosotros mismos. A menudo en la vida podemos mirar hacia atrás y ver la mano de Dios trabajando en nuestra vida. Podemos mirar cómo Dios nos ha traído hasta el día de hoy, ¿verdad? Podemos empezar a veces a preguntar, ay, mira, si hubiera hecho eso, no estaría aquí. Si no hubiera venido a los Estados Unidos, quizás esto. Si no hubiera pasado ello, si no hubiera conocido a tal persona, quizás esto. Si no hubiera conocido a mi esposa, a mi esposo, wow, ¿qué hubiera pasado? Y nos damos cuenta que podemos mirar cómo todos los puntos se conectan y la mano de Dios ha estado paso a paso en cada uno de ellos. Pero lo que rara vez nos damos cuenta y lo que rara vez sucede es que no pensamos en las miles de situaciones y las miles de cosas de las cuales Dios nos protegió y de las que nunca nos daremos cuenta que eran o que hubiera pasado. Dios sabe todo, sus caminos son mejores. Entonces, fácilmente podríamos decir, bueno, pero entonces Dios, dame una nubecita así como se la dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Una nubecita chiquitica que yo tenga aquí encima de la cabeza, y cuando yo diga, ay, ¿será que hago eso? La nubecita, sí, hazlo. Ay, Señor, ¿será que me caso con esa? Y la nubecita, no, tormenta, no, esa no. Ay, Dios mío, ¿será que me compro esa casa y me compro ese carro? Señor, ¿será que volteo por aquí? ¿Será que voy a esta escuela? ¿Será que ese trabajo es el mío? Y la nubecita, sí, no lo hagas. Sería maravilloso, ¿verdad? Yo quiero una nubecita. Pero ¿sabes qué, congregación, hermanos, hermanas? Tenemos algo mejor que la nubecita. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Si tú conoces al Señor, a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vive en ti. Y es algo mejor que cualquier nube que pueda decirnos hacia dónde ir y qué hacer. Así como la nube de fuego guió al pueblo a la tierra prometida, el Espíritu Santo nos guía a una tierra prometida aún mejor por la eternidad. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo viviendo en ti y puedes confiar totalmente en Él porque Él te guiará. Ahora, no quiere decir que el ser guiado por el Espíritu Santo es una experiencia mística donde de repente te va a revelar cosas que nunca antes has escuchado, donde muchas veces en otros lugares hablan del Espíritu Santo como que te pusieras en una nube y nos lleva por todo lado. No. Tener al Espíritu Santo y ser guiado por Él es aprender a vivir esa vida de fe libre. Siendo libre porque sabemos y entendemos que Jesús compró esa libertad allí en la cruz al morir por tus pecados y por mis pecados. Ser guiados por el Espíritu Santo no es decirle no al pecado y sí a Jesús. No al miedo y sí a la fe. El ser guiados por el Espíritu Santo significa el ir a lugares no esperados y hacer cosas que a veces parecen imposibles y que no tienen lógica. Como posiblemente venir aquí a los Estados Unidos, para muchos. Como posiblemente dejar un trabajo y cambiar allí. Antes de venir aquí a la iglesia, yo trabajaba para las escuelas públicas y allí estaba en un trabajo muy bueno, que pagaba muy bien. Y cuando Dios me ofreció, me abrió la puerta para empezar a venir aquí a trabajar a la iglesia. Si yo le hubiera preguntado a cualquier otra persona, aparte de mi esposa,
¿será que hago esto? Todo el mundo me hubiera dicho, estás loco. Estás loco. Ahora yo sé que puedo mirar y ver cómo la gloria de Dios se ha manifestado por esa decisión. Amén, gloria a Dios. Porque quiero que te acuerdes que la valentía que necesitamos para avanzar en la vida requiere que seamos guiados por la presencia de Dios y, muy importante, que te sometas a esa presencia. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Ellos no le decían por qué, cuándo, no, llévanos mejor por aquí, no, llévanos por allá. No, el pueblo se movía cuando la nube se levantaba y seguía, ellos avanzaban. Cuando la nube paraba, ellos paraban. Cuando la nube volteaba, ellos volteaban. No importando lo que era, ellos hacían lo que la nube decía. Acuérdate que valentía bíblica no es la ausencia del miedo, sino obediencia impulsada por la fe en la presencia de Dios. Número 2, el poder de Dios que nos salva, aun cuando parece imposible. En el capítulo 14 entramos, versículo 1 y 2 nos dice: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de, si alguien puede leer eso, me ayudan, Pif Hahirob, no sé si se dice así, pero lo voy a decir así, entre Migdol y el mar. El viaje era probablemente algo que no tenía ningún sentido. Esto parecía una locura. Ellos debían ir hacia el sur y Dios los está llevando hacia el noroeste, entre Pihajarot y el mar. Dios les dice que acampen entre el desierto y el mar. Ahora, yo no sé, no tienes que ser ningún experto militar ni de estrategia para entender que cuando alguien está huyendo, acampar entre el desierto y el mar no es para nada buena idea. Es posiblemente lo último o lo que nunca deberías hacer. Acuérdate, los hebreos acaban de escapar del pueblo que los oprimía, del pueblo que los tenía en esclavitud por muchos años. Un pueblo que en ese momento era la superpotencia que existía, la más poderosa del mundo. Y no solo eso, sino que tenían un ejército gigante, el cual a su disposición haría lo que el faraón quisiera. Los israelitas no saben cómo pelear. Son un grupo de hombres y mujeres con niños simplemente viviendo la vida. Los egipcios en cualquier momento pueden cambiar de opinión y perseguirles. Por lo cual, lo último que ellos deberían hacer como pueblo es ponerse entre el desierto y el mar y acampar allí. Es como decir que estaban entre la espada y la pared, estaban allí como presa fácil. Lo maravilloso es que vemos, versos 3 y 4, que Dios tiene un propósito. Dice la palabra: pero yo, Dios, endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Y seré glorificado, díganlo conmigo, y seré, ¿cuál era el propósito? Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Dios le va a tender una trampa a Faraón para que él piense que los israelitas estaban allí atrapados y así de esa manera él caería en la trampa. Sabes, en el Antiguo Testamento se creía que los dioses eran egoístas y caprichosos. Entonces, el cambiar de parecer para un Dios en un instante y ponerse en contra del pueblo el que lo adoraba era algo muy común. Por lo tanto, para que el faraón creyera que Yahweh, el Dios de ese pueblo israelita, se iba a poner contra ellos, era algo que sí tenía lógica. Yahweh, pensaría el faraón, tiene poder en Egipto, pero él no tiene poder en el desierto. O tal vez ese pueblo ha enfurecido a Yahweh y entonces ahora los ha dejado para morir y ahora yo me puedo vengar de ellos. Y vemos en el versos 5 y 9 como el faraón se arrepiente de haber dejado al pueblo dejado ir al pueblo de Israel. Hablando con sus consejeros dice: ¿qué he hecho? ¿Pero por qué los dejé ir? Él se arrepiente de aquella decisión de decirle a Moisés: llévate tu pueblo, no los quiero ver más.
Es como cuando comes Taco Bell a las 12 de la noche. Te arrepientes a las 3 de la mañana. Ya sabes por qué. Toma 600 carros de guerra. Era el arma más feroz que existía en la antigüedad. Sale en persecución de los hebreos. Pero todo esto era plan de Dios para atraer al faraón y a los egipcios. Versos 10 y 11 nos muestra la reacción del pueblo de Israel. Nos dice, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Acuérdate, están en el desierto. Si alguna vez has estado en algún desierto, tú te das cuenta que cuando miras puedes ver muy lejos, al horizonte puedes ver, se ve muy claritamente todo lejos. Ellos están allí acampando, levantan su cara y ven que viene este pueblo corriendo con todas las armas, con todas las carrozas, con todo, vienen hacia ellos. Y dice la palabra que entonces los israelitas tuvieron miedo, temieron en gran manera. Ellos hicieron lo que casi siempre en las situaciones estresantes y aterradoras hacemos tú y yo. Entraron en pánico. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, cuando algo nos pasa, cuando la vida nos da un golpe, lo primero que hacemos es entrar en pánico. No sé, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a arreglar? Entran todos en pánico. Están asustados. Y le dicen a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Es como si le hubieran dicho, no, más o menos, mejor nos hubiera dejado morir en la casa. ¿Para qué nos trajo para acá? ¿Qué has hecho, Moisés? Estamos atrapados entre a mis espaldas el ejército egipcio y al frente de nosotros el mar rojo. Una situación imposible que genera miedo, una situación que los lleva a delirar, porque cuando estamos en una situación de miedo, cuando tememos, empezamos a delirar y eso nos lleva muchas veces a la desobediencia. Estaban delirando sobre el pasado. Le dicen a Moisés, ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto? Te lo advertimos, Moisés. Pero en realidad, si leemos antes en el capítulo 4, verso 29, nos damos cuenta que ellos nunca le dijeron nada de eso a Moisés. Allí dice que ellos simplemente obedecieron y creyeron en Dios. Pero ahora están diciendo, yo te dije, cuando nunca lo dijeron. De igual manera también, cuando hay miedo, nos volvemos propensos a confundir la realidad con nuestros recuerdos. Empezamos a dudar de nuestras convicciones y a creer en nuestras dudas. Empezamos a repasar y a recordar todas las cosas que pasaban, que de pronto, hubiera sido mejor que hubiéramos hecho esto. Esto hubiera sucedido si esto. Y pensamos que en aquel momento teníamos razón. De igual manera, en el presente ellos estaban delirando. Dice la palabra que ellos dijeron, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Qué absurdo. Piensa, si eres judío, es como si hubieras dicho, yo mejor me hubiera vuelto para los campos de concentración que morir aquí. Es lo más absurdo. Están delirando, están llenos de temor, no saben lo que están diciendo. Habían sido testigos de cómo Dios sistemáticamente había derrotado a los egipcios con 10 plagas. Dios les había demostrado una y otra vez su poder y su autoridad sobre todas las cosas y sobre todos los enemigos que tenían. Y aún así seguían teniendo temor. Si ves, Salmo 106, 7 nos dice, los hijos de ellos, generaciones adelante, hablando del pueblo de israelita en ese momento. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, oh Dios, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Si es lo que le deberían haber dicho a Moisés, en lugar de asustarse y decir, ¿por qué nos trajiste? Nos hubieras dejado morir. Fácilmente le hubieran podido decir, Moisés, dile a Dios que mande otra plaguita. Yo sé que nos va a salvar. Hey, otro milagrito, yo sé que por ahí lo tienes escondido. Moisés, dile a Dios que aquí Él algo va a hacer por nosotros, ¿verdad? No. Porque ellos no tenían en cuenta a Dios en lo absoluto.
Ellos solo estaban pensando en ellos mismos. Todo giraba alrededor de ellos, de lo que ellos pensaban, lo que ellos veían, lo que ellos creían. Todo se refería a ellos. Piensa, ¿cómo es posible que Dios iba a enviar 10 plagas, iba a cambiar el calendario y a empezarlo de nuevo, instituir la Pascua solo para sacarlos y dejar que murieran en el desierto? No tiene sentido. Pero allí en el momento de debilidad, ellos se encontraban dudando. Lo que estaba sucediendo en sus mentes es comprensible porque te pasa a ti y me pasa a mí. Pero es muy irracional. Dios los había llevado intencionalmente allí, a ese momento. Eso no fue un error como que Dios de repente dijo, ay, los mandé por el río que no era. Se me pasó. Yo era para la izquierda y los mandé para la derecha. Ay, Dios mío. Ay, se me fue ahí. No, los mandé por donde no era. No. Dios había orquestado todo este momento para que en última instancia su gloria fuera demostrada ante todo el mundo y la fe de su pueblo fuera fortalecida. Lo que Dios hizo con Israel en aquel entonces es lo que a menudo hace con nosotros, contigo y conmigo en nuestra vida. Dios nos pone en situaciones en las que lo único que podremos hacer es confiar en Él y seguir adelante. Con uno de mis hijos estaba pasando por un momento difícil y hoy mismo hablando con ellos le decía, mira, tu mamá y yo te amamos. Y yo sé que nosotros te decimos y te apoyamos y tratamos de guiarte. Y yo sé que van a haber situaciones donde vas a seguir luchando con lo que está pasando. Y sé que tú escuchas y entiendes lo que te estoy diciendo. Pero vas posiblemente a volver a caer. ¿Y sabes qué? No te rindas. Porque quién sabe si Dios necesita que tú pases por esta prueba, que experimentes lo que estás experimentando para que en algún día seas el hombre de Dios que Él quiere que seas. Amén. Dios está en total control. Dios lo tiene todo bajo control. Verso 13 y 14 dice, Moisés dijo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. No teman sucede 366 veces en la Biblia, porque lo necesitamos constantemente, que Dios nos recuerde, no temas, aquí estoy, no temas. Porque lo opuesto a la fe no es la duda, es el miedo, el temor. La fe produce acción mientras que el miedo nos paraliza. La fe nos impulsa a caminar y a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, mientras que el miedo magnifica a nuestros enemigos y a nuestros problemas y hace que veamos a Dios como un Dios chiquitico. Y esto no se trata de una teología de que, yo suelto todo y que Dios haga y yo me quedo aquí. No, esto se trata de decir y entender de que en el Dios poderoso yo puedo confiar porque Él está en total control de todas las cosas. Estad firmes, el Señor peleará por ustedes, dice Moisés. Dios peleará tu batalla. Estad quietos, no huyan, no entren en pánico, no confíen en las cosas que ven alrededor, confíen en mí, dice el Señor. Convierte tu preocupación en oración y alabanza. Y le responde Dios, porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. No sé si en tu vida tienes algún egipcio, el cual tú dices, ya no quiero luchar con él más. Puede ser un pecado, puede ser una dificultad, puede ser una enfermedad. No sé cuál sea el egipcio de tu vida, pero Dios hoy te dice, si tú en mí confías, si conoces a Jesús como Señor y Salvador, ese egipcio que has visto toda tu vida, hoy no lo verás jamás. No sé si vienes y estás aquí hoy luchando por tu matrimonio,
por tu salud, tus finanzas, tu trabajo, tus hijos, o incluso estás luchando contra Dios mismo. Tratando de comprender qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero quiero que sepas que esa pelea no te corresponde a ti. Si has entregado tu vida a Jesús y te has sometido a Él, debes confiar y descansar porque Dios lucha por ti. Verso 15 nos dice que entonces Jesús le dijo a Moisés: ¿por qué me clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. En el momento de toda la desesperación, Moisés dice: Dios, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Dios le dice: ¿qué me estás hablando? Dile, avancen. Pueblo, avanza. No te quedes ahí, avanza, confía. Qué maravilloso es Dios. Es como cuando yo le digo a mis niños que está pasando algo: dejen la chilladera, avance, hágale, muévase. Ya, no se preocupe. Yo como papá, yo sé qué es lo que hay, ¿verdad? Avance, deje de chillar. Y ellos: no, pero yo que sí, tranquilo, que tírate. No, avance. Yo sé como papá qué es lo que hay. Avanza. Y Dios te dice: avanza, pueblo, avanza. Cállate y empieza a avanzar. ¿Y hacia dónde? Dice el pueblo. Veo al desierto, allá está el ejército, veo hacia adelante, hay un mar. ¿Hacia dónde? Hacia el mar, dice Dios. Avanza hacia aquello que parece imposible, aquello que parece que va a ser tu muerte. Acuérdate, estamos hablando de más de 1 millón de personas, diciéndole: avancen hacia un mar. Avanza. Le dice Dios a Moisés: levanta tu vara y extiende la mano sobre el mar y divídelo. La única manera de avanzar era a través del agua. Este momento se convirtió en el umbral en el que Dios realizó uno de los actos más poderosos y milagrosos hasta el día de hoy. Dios tomó un obstáculo inmenso y lo convirtió en una oportunidad. Dios tomó lo que parecía muerte segura y lo convirtió en salvación. Dice los versos 19 y 22: el ángel de Dios, el cual iba delante, se puso detrás de ellos. La columna de nube se puso detrás de ellos y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La presencia de Dios rodeaba a su pueblo. Era como un campo de protección en medio de la oscuridad, las tinieblas y todo lo que estaba pasando. Allí estaba la presencia de Dios cubriendo a su pueblo. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que el mar se retirara. Y así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por medio del mar, dice la palabra, en seco. Y las aguas les eran como un muro a la derecha y a su izquierda. Lo único que tenían que hacer para ser salvados del pueblo, del ejército egipcio, era caminar hacia adelante en tierra seca y cruzar hasta el otro lado. Imagínate si tú estás allí y tienes que empezar a caminar por tierra seca. El pastor Ernesto introdujo a 2 personas el domingo pasado. Una, Carlos, un hombre de fe, y Eduardo, un hombre dudoso. Si eres Carlos, si el tipo de persona que tú eres es Carlos, vas pasando por la tierra seca, vas mirando y dices: mira, ay, mira el pescadito, ay, qué bonito, Dios, esto es maravilloso. Vamos, niños, mira, avance, mira chamuy saltando, mira qué chévere. ¡Wow! Dios es maravilloso. Si eres Eduardo, ay, Dios mío, nos vamos a morir. Niños aquí, se nos va a acabar esto. ¿Hasta cuándo? Esto se va a caer. Las aguas nos van a ahogar. ¿Sabes? Cada uno de los millones de israelitas tuvieron que cruzar, pero no todos tenían la misma fe. No importa dónde te encuentres, no importa si tu fe de pronto está débil o si eres el hombre más fiel que existe o la mujer más fiel que existe. No importa lo que suceda, pero tienes que cruzar. Tienes que cruzar. Porque no es la calidad de tu fe lo que importa y hace la diferencia, sino el objeto de tu fe. Y ese objeto es Jesús, el Dios Todopoderoso. Ellos no fueron salvados por su propio poder, sino por el poder de Dios, el que los sostenía y el que contenía las aguas a su lado.
Israel no fue liberado de aquel momento que enfrentaban, de algo que era irremediable y que era imposible, sino que una vez más Dios demostró que Él estaba allí y que los protegía. Y que también los llevaría a lugares donde ellos nunca llegarían por sí solos. Ellos nunca llegarían a la tierra prometida por su propia cuenta. Si ves, la capacidad de cruzar por tierra seca al otro lado demuestra que Dios luchaba por su pueblo. Si eres cristiano hoy, si conoces a Jesús como Señor y Salvador hoy, ya tú has cruzado de muerte a vida. Dice Juan 5:24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Wow. Piensa, como lo había dicho en un partido de fútbol, ¿qué es lo que tiene que pasar? La pelota, para que el gol cuente, la pelota tiene que cruzar la línea totalmente. Si la pelota no cruza, si al menos se queda un poquito de la pelota sin cruzar la línea final, no cuenta. Dios te dice hoy, cruza totalmente, avanza. Dios venció a nuestros mayores enemigos, el pecado y la muerte, allí en la cruz. Y todo lo que tenemos que hacer es permanecer firmes, estar callados y ver la salvación de nuestro Dios y cruzar por fe. Cuando cruzas por fe ya has llegado al otro lado, has cruzado la meta y quizás no sepas exactamente cuándo cruzaste, pero sabes que lo has hecho. Yo crecí en la iglesia y te puedo decir que no tengo un día exacto donde he escuchado muchos testimonios de gente que dice, sí, mira, tal día, a tal hora, yo me acuerdo que, Dios mío, yo abrí mi corazón y Dios vino a ser Señor y Salvador y eso pasó a tal día, el sol estaba así. No, yo no me acuerdo de nada de eso. Lo que yo sí sé es que durante muchos años Dios trabajó en mi vida hasta que me llegó un momento donde mi vida fue totalmente entregada a Él y así yo pude empezar a hacer lo que Dios me había llamado a hacer, un hombre de Dios para su gloria. Entonces no importa si sabes cuándo o no te has dado cuenta, pero si has aceptado, has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya cruzaste. Jelly Roll es un cantante popular y hace una semana o algo así en los Grammys, yo no los veo ni nada, pero sé que esto sucedió hace poco. Él dijo esto: sé que van a tratar de sacarme de aquí, así que déjame tratar de decir esto rápido. Primero que nada, Jesús, te escucho y te presto atención. Señor, te estoy escuchando. Quiero decirle a todos ahora mismo que Jesús es para todos. Jesús no pertenece a ningún partido político, gloria a Dios. Jesús no pertenece a ninguna disquera. Jesús es Jesús y cualquiera, absolutamente cualquiera, puede tener una relación con Él. Antes de eso, en una entrevista dijo, en Cristo todas las cosas son una nueva creación. No se trata de restaurar lo viejo. Yo no restauré mi corazón, recibí un corazón completamente nuevo, Dios lo tocó. De pronto puede que gente diga, ese hombre como que no me parece auténtico, no lo sé, pero lo que sí sé es que ese hombre ha experimentado una transformación. Ese hombre se nota que ha cruzado. Pero acuérdate que la salvación no te pertenece a ti. No nos pertenece a nosotros, ni a los religiosos, ni a aquellos que de pronto piensan que tienen la vida totalmente resuelta, ni a los inteligentes, ni a los poderosos. No, le pertenece a Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es estar firmes y contemplar la salvación del Dios Todopoderoso. Y así cruzamos en tierra seca. Podemos tener valentía para avanzar porque Dios pelea nuestras batallas. Él hace lo imposible posible. Entonces, para terminar, capítulo 14, verso 15 dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Y hoy Dios te dice, avanza, levántate y avanza. No hay nada más que hacer, confía en mí y avanza. Pueblo, si estás buscando de mí, avanza. Deja de revivir los miedos, deja de repasar tu pasado,
Deja de entrar en pánico por lo que no puedes controlar y confía en el que lo controla todo. Mantente firme, guarda silencio y avanza. Está firmes y ve que la salvación del Señor, está firmes y ve la salvación que el Señor te dará hoy. Podemos avanzar porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Los pueblos antiguos asociaban la profundidad del océano con el inframundo, pensando que era el infierno. Lo llamaban el abismo. Para ellos el fondo del océano era ese infierno. Así que al guiar al pueblo de Israel por el fondo del mar, fue como si Dios hubiera abierto las puertas del mismo infierno y guiado al pueblo a través de ellas. En la cruz Dios descendió a ese abismo. Sufrió el infierno que tú y yo deberíamos sufrir. Y se puso en nuestro lugar y abrió de par en par ese infierno para así poder eliminar para siempre la esclavitud y la condenación del pecado sobre tu vida y mi vida. Y de esa manera nosotros podemos pasar y cruzar a una vida nueva. Cuando hacemos bautismos aquí, el pastor Ernesto dirige el bautismo y ves a la persona bautizándose. No es un poquito de agua que le tiramos, sino que lo que hacemos es que se sumerge la persona en el agua, mostrando que ellos fueron sepultados con Cristo y después salen del agua mostrando que resucitan juntamente con Él. Todo tu pecado, todo nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra vergüenza han sido echados allá al fondo de esa tumba. Ya no hay nadie que te pueda condenar. No hay temor de la muerte porque tenemos vida en Jesús. Jesús ha luchado por ti y Jesús venció. La victoria es tuya. Ya Jesús la cumplió por ti. Así que podemos avanzar. Entonces te quiero preguntar, mientras que la música comienza, ¿cuál es tu paso a seguir? ¿Cuál es el paso que debes tomar? Puede que para alguien aquí sea la salvación. Necesitas cruzar porque nunca lo has hecho antes. Puede que sea el bautismo. Puede que sea la generosidad, el perdón. Hay alguien que te ha herido y todavía no has perdonado. Puede que sea entrar en las misiones, hacer un viaje misionero. Puede que sea estar en obediencia y casarte porque estás viviendo con alguien del cual no estás casado. Puede que sea que necesitas reconciliarte con el hermano o la hermana. Puede que sea que Dios te está llamando a que simplemente estés aquí, participes, aprendas, crezcas, madures, para que entonces Dios te pueda utilizar. No sé cuál es tu paso, pero sí hay un paso a seguir. Entonces, ¿cuál es tu paso a seguir? No te congeles de miedo, no dudes. Avanza con valentía porque Dios lucha por ti. Vamos a orar. Padre Santo, gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque sin ti no podríamos hacer nada. Sin ti, Señor, simplemente estaríamos caminando hacia la condenación que nos merecemos. Pero por el regalo de tu Hijo Jesús, allí muriendo en la cruz, venciendo la muerte y venciendo el pecado, podemos decir gracias, Padre, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque en ti puedo confiar y entonces puedo cruzar de muerte a vida. Maravilloso eres, Dios. Gracias, papá, por tu amor, por tu salvación. Gracias, porque tú eres el Dios Todopoderoso. En nombre de Jesús. Amén.